¿Cómo se ven los datos con los que entrenamos un modelo como ChatGPT? En el anterior video de esta serie, cómo funcionan modelos como ChatGPT, vimos que necesitamos muchísimos datos. Mi meta de este video es mostrarte esos datos, cómo se ven y principalmente cómo los procesamos para poder usarlos. Solo que antes quiero hacerte una invitación a seguirme. Estoy haciendo una serie de videos explicando cómo funciona ChatGPT y este tipo de modelos y creo que pueden serte muy útiles. Bueno, entonces lo primero es que necesito muchísimos datos para poder entrenar estos modelos. Entonces la primera pregunta, ¿en dónde encuentro muchísimos datos de texto? Y la respuesta pues es en internet. Lo que voy a hacer es coger todos los datos que hay en internet, todos los artículos, todos los libros que están publicados en internet y comprimirlos en una base de datos que puedo usar. El problema es que todo el internet también es muy grande, hay muchas cosas que no nos sirven y hay que filtrar cosas para hacer una base de datos de alta calidad. Entonces te voy a mostrar un poco esos pasos por los que pasan estos datos. Nuestro punto de inicio es esta página que se llama Common Crawl. Es una fundación que lo que hace es gatear por todo el internet y recopilarlo en una sola base de datos. Lo segundo que hay que entender es que tenemos todos los datos de todo el internet, pero no todo el internet nos interesa. Para eso está esta lista de la Universidad de Toulouse, que lo que hace es pasar por todo el internet y recopilar una lista de páginas que pues de pronto no queremos que nuestro modelo aprenda. Esta es la categoría más obvia. El siguiente paso, que es importante, es que en el internet hay un montón de idiomas y yo tengo que decidir cuál idioma es el que quiero que mi modelo sepa mejor, y para eso pues tengo que concentrar ese idioma en específico en nuestros datos. Otro siguiente paso es que el internet está lleno de duplicados, entonces para eso puedo usar una librería como Data Trough, que lo que hace es filtrar y deduplicar datos. En el internet, por ejemplo, esta página de Wikipedia Ramsés VI, nosotros vemos esto, pero en realidad la página en el fondo se ve así. Entonces aquí hay un montón de información que no me importa, por ejemplo, caption, figure, pb, class. A mí lo que me importa es el texto, entonces también tengo que filtrar todo este pequeño HTML que hay y que no me interesa. Hugging Face es una super página web, prácticamente es una comunidad donde encuentro todo el contenido alrededor de AI. Y esta página hizo una base de datos que se llama FineWeb. Aquí escribieron todo un artículo genial, es un artículo increíble que recomiendo mucho si te interesa entender cómo es este procesamiento de datos, donde explican bien qué fue todo lo que hicieron. Pero el punto es que al final tienen un resultado como este. Entonces aquí tenemos una base de datos y en la base de datos pues están los artículos del internet pues ya un poco procesados. Entonces por ejemplo aquí tenemos un artículo sobre tornados, el siguiente artículo es sobre, no sé, algo sobre salud. Para darte un poquito de perspectiva, esta base de datos FineWeb pues es una base de datos realmente pequeña y que es pública, o sea empresas como OpenAI, Anthropic, etcétera, tienen unas bases de datos muchísimo más grandes, pero el punto es esta base de datos es de 44 terabytes y tiene 15 trillones de tokens. El siguiente paso de esta serie de videos va a ser una demostración de cómo se ve un modelo justo después del entrenamiento. A ese modelo toca procesarlo más para que sea un asistente y es muy interesante ver qué es el resultado de esto. Eso te lo voy a mostrar en los próximos videos, entonces asegúrate de seguirme.